Estos días hemos venido hablando acerca de la oración, un tema muy pero muy importante en la Biblia, y es un mensaje, pero también es un imperativo para nosotros como los hijos de Dios. Decíamos que la oración es inherente al cristiano. Quiere decir que no puede haber un cristiano que no ore. Nosotros quizá no podemos esperar que la gente de afuera, que aquellos que no han tenido una experiencia con Cristo, oren. Pero sí se espera que todos nosotros lo hagamos y que tengamos tiempo de oración como una disciplina. La oración debe ser algo natural para el cristiano, debe ser algo natural para usted y para mí. Aunque es algo natural, no estamos diciendo que la oración sea fácil. Sé que nos cuesta orar. Yo creo que orar a veces es un sacrificio, ¿o no? Sé que resulta en un deleite cuando nos hemos hecho el hábito de orar, pero mientras tanto es algo difícil. Dar a luz un hijo es natural, pero es algo difícil, es algo doloroso para las madres. La oración es algo natural, pero a veces también produce dolores de parto. Hoy quiero compartir bajo el título El misterio de la oración. Lo repito, el misterio de la oración. ¿Cómo así? ¿La oración es un misterio? ¿Qué entendemos por algo misterioso? Como algo que no conocemos, ¿cierto? Como algo que está un poco lejos de nuestra comprensión, algo que nos resulta un tanto difícil de saber el por qué. Y normalmente cuando nosotros nos vemos abocados a algo misterioso, nos llenamos de interrogantes. Cuando usted piensa en la oración, ¿le vienen preguntas a su cabeza? Yo creo que sí. Y espero que no sea el único. Pero en mi caso, sí. Porque cuando nosotros conocemos la Biblia y cuando la Biblia nos muestra las virtudes, los atributos y las cualidades de Dios, entonces uno dice, venga, y Dios como que para qué quiere que se ore, como que para qué querrá Dios que nosotros le oremos y lo hagamos con tanta insistencia. Entonces vienen preguntas como la siguiente: si Dios es todopoderoso, si Él nos ama tanto, si Él es el dueño de todo y si lo sabe todo, ¿por qué nosotros tenemos que orar? Si Dios es tan lleno de gracia, tan lleno de bondad, tan compasivo, si Él se duele de nosotros por la condición que estamos viviendo, ¿por qué la Biblia dice, por ejemplo, lo siguiente? Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Será que Dios le gusta que le roguemos? ¿Él se hace del rogar? ¿No le parece que a veces pensamos, uy, pero el Señor, ¿cómo se hace buscar? Y tal vez otros dirán,
¿no deberíamos de orar? ¿No deberíamos de insistir tanto? ¿Acaso Él con su poder no lo puede hacer? Y cuando planteamos esas preguntas es porque la oración para nosotros es un verdadero misterio. En el texto que nosotros leímos de Colosenses, en el verso 3, Pablo dice lo siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Eso decía Pablo. O sea, él pedía a la iglesia de Colosas que oraran por él y que oraran por los demás discípulos para que el Señor les abriera puerta a la predicación. Y nos preguntamos también, como parte de ese misterio, ¿acaso no bastaba con las oraciones de Pablo? ¿Era necesario que otros, como Pablo, también oraran? Para comprender un poquito la oración y planteada como lo estamos haciendo, diciendo que es un misterio, necesariamente tendremos que mirar otros textos de la Biblia, porque todos los interrogantes y todos lo que nosotros consideremos misterios se revelan a través de la misma palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo número 50. Salmo número 50. A partir del verso número 9, dice lo siguiente. Ya estamos ahí, mis hermanos, vamos a leer inicialmente del 9 al 12. Salmo número 50, del verso 9 al 12. Mire lo que el Señor dice en este salmo. El Dios del cielo y de la tierra, su Dios y mi Dios, dice lo siguiente: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos, ni tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Miremos lo que dice el verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Mira lo que el texto está diciendo. Yo no necesito nada de ustedes, le está diciendo a los hombres. Yo de ustedes no necesito nada. Es más, ustedes no me podrían a mí dar nada, porque yo soy el dueño de todo. Aún las vacas y las ovejas que están en sus corrales, míos son. Entonces, ¿ustedes qué podrían darme a mí? Y yo podría agregar, en el sentido que estamos hablando, aún ni nuestras oraciones Dios las necesita. Yo espero que no esté pecando acá de una persona hereje, pero en este texto es prácticamente lo que el Señor nos está diciendo. En otras palabras, Dios no necesita absolutamente nada de usted y de mí. Él sin usted sigue siendo Dios. Sin sus oraciones sigue siendo Dios. Sin usted sigue siendo igual de hermoso, de glorioso, de poderoso. Esa es la realidad, como para que tampoco nosotros no las creamos, como dicen por ahí, de café con leche. Pero sigue la pregunta, entonces, ¿por qué nos manda que oremos? Parte de la respuesta nosotros la podemos encontrar en el verso número 15 de ese mismo capítulo. Leamos el verso número 15. Mira lo que el Señor dice en ese mismo salmo: e invócame en el día de la angustia. ¿Y qué? Y te libraré. ¿Y qué? ¿Y tú qué? Me glorificarás. Ahí ya se está revelando algo. ¿Por qué tengo que orar yo?
Ahora sí ya cambia. Porque yo como ser humano no soy Dios. Estoy tan limitado, ¿cierto? Soy tan pobre comparado con la riqueza de Dios, que yo necesariamente frente a las grandes necesidades de la vida, frente a esas estrecheces propias como ser humano, tengo que buscar de alguien más poderoso, más grande, más rico, más suficiente, que sea capaz de colmar y suplir mi necesidad. ¿Estamos claros, mis hermanos? Por eso tenemos que orar. Él dice, vengan a mí porque yo soy el dueño de todo, porque yo soy el único que puede resolver su crisis, su problema. Él dice, vengan a mí, él dice claramente acá. ¿Qué dice el verso 15? E invócame. Invócame quiere decir, llámame, pídeme en la angustia. Yo creo que la angustia es una manifestación humana frente a una gran necesidad. Usted no se angustia por cualquier cosa. Nos angustiamos cuando estamos terriblemente amenazados o cuando algo que atañe a nuestra vida está en gran riesgo. Entonces hay esa angustia, esa preocupación, ese afán, esa ansiedad y casi que ese desespero. Y en esas condiciones Dios nos dice, invóqueme, es decir, búscame. Que yo, ¿qué voy a hacer? En el caso de la angustia, yo te voy a liberar. Pero si lo buscáramos por comida, ¿qué nos diría Él? En vez de librarte, ¿qué nos diría? Yo te voy a saciar. Si es frente a un temor como la pérdida de la vida o la amenaza por nuestra vida, Él nos diría, yo te voy a defender. Yo hago dos acciones en esto. Lo invoco, es decir, oro, ¿cierto? A Él. ¿Él qué hace? Me responde y como consecuencia, ¿yo qué? ¿Yo lo qué? Lo honro, lo glorifico. Entonces, la oración no es tanto para que Dios me bendiga, sino que se debe convertir en un pretexto en la vida del cristiano para adorarlo y glorificarlo. Entendamos eso. Esa es la razón principal de la oración. Yo presento mi necesidad a Él en oración y Él me responde. Y como consecuencia de esto, entonces, mi vida lo honrará y lo servirá. ¿Quiénes ganan? ¿Y Dios no? Es una relación de gana-gana, ¿cierto? Yo gano y Él gana. Bendito sea Dios. Entonces, en esa medida nosotros debíamos de estar más preocupados por orar. Si usted puede irse para la casa con esto, despejando un poquito el misterio de la oración, usted dirá, yo oro a Él y Él me bendice y yo lo bendigo. Yo lo adoro y lo exalto. Mira que en Juan, capítulo 11, verso 4, cuando Marta y María, hermanas de Lázaro, van a buscar a Jesús porque Lázaro está terriblemente enfermo, una enfermedad que lo tiene prácticamente al borde de la muerte. Cuando Jesús llega después de que se demoró tanto, porque para ellos fue una demora, pero la demora de Dios, Él lo estaba haciendo con un propósito. Cuando llega a donde están las hermanas y a donde está Lázaro, ya prácticamente muerto, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para que Dios sea glorificado y el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, Marta y María, cuando mandaron a buscar a Jesús para que viniera, porque su hermano estaba enfermo,
lo que ellas estaban haciendo era ya una ¿qué? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿De qué estamos hablando en esta noche? Ellos ya prácticamente ellos estaban haciendo una oración. Ellos dijeron, acá el único que nos puede arreglar el problema es nuestro Señor Jesús, nadie más. La enfermedad era tan tremenda que ellas dijeron así. Lo que pasa es que Jesús se demoró un poco y Lázaro murió. Y entonces creo que también un poco las esperanzas de ellas estaban muriendo. Pero cuando Jesús vino, Él les da esa noticia y dice, no, esa enfermedad no es de muerte. Pero ¿qué estaban pensando ellas? ¿Qué estaban diciendo ellas? Si ya se murió. Llegó tarde, Señor. ¿Sabe? El Señor nunca llega tarde, aunque usted vea que ya todo está muerto. Porque para Él nada imposible es reverdecer lo que está seco y dar vida a lo que murió. Así que en Él tenemos esa bendita esperanza. Y en segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso del 9 al 11, dice lo siguiente: pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mire, ¿se acuerda que nosotros dijimos acá en el misterio de la oración? ¿Acaso no bastaba con la oración del apóstol Pablo? ¿Por qué le pedía a la iglesia de Colosas que orara también? ¿Sabe por qué? Porque entre más personas conozcan de una necesidad, entre más personas oren por una necesidad, cuando el Señor responda, más son las personas que van a ¿qué? No, ¿de qué estamos hablando? Más son las personas que ¿qué? Que van a glorificar a Dios. Entonces Dios lo que quiere es involucrar en tus oraciones a más personas para que muchos más le den la gloria a Dios. Nosotros tenemos acá en el canal un programa especial que se llama Conoce mi historia. Y aquí pasan hermanos de la iglesia a testificar sobre las cosas que Dios ha hecho en ellos como respuesta de sus oraciones. Y entonces hay testimonios del canal que han sido vistos como por 300 personas, otros por 250, otros por 150. Cuando usted escucha un testimonio de lo que Dios hace, usted lo escucha, o Dios permite que usted lo escuche, no para que usted diga, tremendo, ¿no? Casi se muere. Y nos quedemos ahí. Cada vez que usted escuche un testimonio de las cosas que Dios hace, es para que usted se quebrante y también le diga, Señor, gracias por haberlo hecho. Esa persona lo necesitaba, Señor. Y cada vez que usted dice gracias, cada vez que usted dimensiona y sobredimensiona lo que Dios hizo, usted es glorificando al Dios de los cielos. Ahora, otro misterio de la oración es ¿por qué en ocasiones Dios se demora tanto en responder? Esa pregunta la planteó en el culto el domingo en la prédica que Iván dio acá. ¿Por qué se demora tanto Dios en responder? Si nosotros miramos el texto que estamos leyendo como base,
en el verso 2 de capítulo 4 de Colosenses dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa para usted la palabra perseverar? Significa eso que ustedes están diciendo: orar una y otra vez y cuantas veces sean necesarios hasta que venga de parte de Él una respuesta. En la Biblia Dios nos advirtió sobre el perseverar en la oración, el ser constantes en la oración. Muchos pasajes como este nos hablan de ello. Ya Dios nos había prevenido que hay oraciones que se tardan en obtener una respuesta por parte de Él. Pero esto no por capricho de Él. Todo será en función de su iglesia. Todas las demoras en la oración no es otra cosa que Dios obrando en cada uno de nosotros. Hay una parábola que el Señor Jesús les dio a sus discípulos y a los que estaban oyéndolo aquel día. En especial esta parábola, pues obviamente también era para los judíos. Capítulo 18 de Lucas. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si usted mira el encabezamiento, el texto que nosotros leímos, todavía no está la parábola, pero él dice para qué va a decir lo que viene a continuación. Y él está diciendo que es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces le cuenta la historia de aquella mujer sola que necesitaba que un juez le hiciera justicia. Y este juez era ¿cómo? Recuerda que el texto dice que era engreído, era malo, era sectario, una persona arrogante. Era una persona que, digamos, ejercía la justicia de forma caprichosa. Y no la atendía, pero ella hizo algo que en el pensamiento de Jesús era necesario hacer. Ella dice que todos los días iba. Y él le decía a su secretaria: mire, ¿sabe que esa señora no me la dejan entrar? Y ella, hoy no la atendían, entonces ¿qué hacía? Mañana iba. Y si ese día tampoco el juez la iba a atender, ella siguió. No sabemos por cuántos días lo hizo, tal vez muchos. Pero una vez que entró el juez y venía como mal desayunado ese señor, no sé, cuando la vio se tomó la cabeza y dijo: qué vieja tan cansona, tan jodona esta señora. Ya me tiene hasta aquí. Ya me repugna su presencia. Hágame un favor, hágame pasar esa vieja a ver qué pasa. Y tuvo la oportunidad después de tanto y la escuchó y le hizo justicia. Y el Señor le dice a sus discípulos: mira lo que este juez hizo. Dice: ¿cuánto más Dios les hará justicia? Entonces hay unos propósitos de Dios en tardar un poco su oración. Y lo primero es para quitar de nosotros lo presumidos. Porque nosotros a veces como cristianos somos presumidos frente a la oración. Mira, mis queridos, hay algo, y es que nosotros fuimos muy mal formados en el Evangelio. Porque a nosotros se nos dijo: ustedes son hijos ¿de quién? De Dios. Y le agregaron: ustedes pertenecen al reino de Dios. Ustedes son príncipes. Ustedes son hijos amados de Dios. Entonces
aunque eso es cierto, esa parte de la teología es cierta, entonces como que nos abrogaron el derecho de decir, por tanto, todo lo que usted pida, Dios está obligado a concedérselo. Sí o sí, Dios entonces se convirtió como el mozo, como el mesero que recibe mi pedido y que está obligado a atenderme a la mesa y a llevarme lo que le pedí. Y eso se llama presunción. Sí, somos hijos del Rey de Reyes, pero no nos da el derecho de creernos Dios. Y eso es lo primero que el Señor Dios quiere corregir en nosotros. Al Señor Dios tenemos que ir con todo respeto y con toda reverencia. Hay personas que oran y dicen Dios y no se dignan en decir, por ejemplo, soberano Dios. Y es bueno que usted le diga, por favor, Señor, te lo suplico, te lo ruego. A Dios se le debe dirigir en oración, así usted cargado de fe y tenga una super fe, usted siempre tendrá que dirigirse a Él con mucho respeto y reverencia. Vamos, mis hermanos. A veces Dios se tarda en eso hasta que nosotros dejemos de ser presumidos. Otras veces es porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. El que el Señor se tarde es para que nosotros entendamos que es que el que tiene para suplir todas nuestras necesidades es Él y no nosotros mismos. Vamos, mis hermanos. Mire, cuando yo en las capacidades que Dios me dio, en los talentos que Dios me dio, yo puedo resolver muchos problemas de la vida cotidiana, no necesitaré de orar y Dios lo sabe. Y no es que yo sea arrogante y que me confíe en mi propio brazo, no se trata de eso. Su merced tendría que orar para ir a abrir su negocio. No, es algo que su merced ya lo hace, lo hace. Usted, cuando abra su negocio, orará y le dirá, Señor, gracias por haberme permitido abrir hoy este lugar y ahora te pido que traigas tu bendición sobre este lugar. ¿Estamos claros, mis hermanos? Pero lo que no podemos es jactarnos de decir, es que por mi inteligencia, mire, hay personas y hay cristianos que son demasiado soberbios. Y a veces se atreven a decir a las otras personas, es que usted come por mí. Es que a mí me va bien porque es que como yo soy inteligente, como yo me quemé las pestañas en la universidad, es que como yo sí. No. Usted está bendecido y empoderado porque Dios ha tenido misericordia de ti y no es por ti, es por Él, que es el que nos colocó los talentos y los dones que tenemos. Él es el que nos dio la empresa, el negocio, aquello de lo cual nos está dando provisión, pero no es por otra cosa. Y a veces Dios tarda la oración hasta que reconozcamos que es Él, hasta que nos demos por vencidos. Si tú estás trabajando en una buena empresa y tienes un buen cargo y aparte de eso eres bonita, eres simpático, ni te las creas que es por tu belleza. En el mundo secular se da eso, pero tú que eres una hija de Dios, está allí porque Dios te dio gracia. Recuerda que Esther, para ir a presentarse al rey Asuero para que salvara al pueblo de Israel, ella tuvo que decir a Mardoqueo y a sus amigas, oren y ayunen para que Dios me dé gracia delante del rey. Porque también hay muchas bonitas, muchos cara bonita que se han quedado
por fuera, que no les han abierto la puerta. Siempre es por Él. Y lo último, Él lo hace para prepararnos, para darnos la bendición. Escuche, muchas veces Dios tarda en darnos una respuesta porque todavía no estamos preparados. Porque Dios sabe que si nos llega la bendición, la respuesta de Él, nosotros nos vamos a atragantar de bendición y no vamos a saber qué podemos hacer con ella. Entonces Dios tiene que ajustar algunas áreas en nuestra administración. Dios tendrá que preparar nuestro corazón para que no se envanezca ni se enorgullezca frente a la abundancia que muchas veces Dios puede traer a nuestra vida. Entonces entienda que el perseverar en tener que pasar muchas veces por días, semanas, meses, años inclusive, tiene un propósito bueno de parte de Dios. No es para atormentarnos, no es para que le roguemos, no es que Dios sea rogado, no está en función de Él, es en función nuestra, para quitar lo presumidos y arrogantes que somos a veces, para generar dependencia hacia Él, para que entendamos que es Él y solo Él. Y tercero, es que Él nos está preparando para que asumamos la bendición de Él de una manera que resulte en total bendición. Porque hay bendiciones que se han convertido más bien en maldiciones, porque el corazón no estaba preparado. Jesús dijo, y con esto termino: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará las mejores cosas? Y eso lo estaba hablando cuando Él dijo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le da pan, le dará una serpiente? ¿Perdón? Sí, perdón, si le pide, estaba mal, si le pide un pan, le va a dar una piedra. ¿O qué padre, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? Aquí Dios no estaba tanto hablando de lo que Dios da, sino de lo que Dios no da. Hay muchas cosas que Dios no nos da a nosotros porque son dañinas. ¿Me hago entender? Escuchen las niñas que todavía no se han casado, o los jovencitos, escuchen esto, mira. No le diga a Dios, Señor, dame una pareja, un chico que me ame, que me valore, que te tema a ti, Señor. Pero en todo caso, Señor, que sea Juanito. No, porque ahí estás condicionando a Dios. La oración empezó bonito, pero se torció en el camino, ¿cierto? No le pida que sea Juanito, porque es que Dios sabe quién es el que lo conviene. El que le conviene de pronto no era Juanito, pero era Carlitos. Y resulta que Carlitos era barrigón, era, mejor dicho, la antítesis de Juanito. Pero es lo que Dios sabe que le conviene. Amén. Así son las cosas. Entonces, a estas alturas ya la oración no es un misterio. Ya sabemos por qué a veces Dios no nos responde, ya sabemos por qué a veces tenemos que esperar tanto. Y lo otro es que la oración tiene una razón de ser, y es que toda oración trae una respuesta del Señor. Y cuando esa respuesta viene, cuando viene la bendición, entonces nosotros debemos de glorificar a nuestro buen Dios. Amén. Con gratitud, a Dios se le agradece de tantas maneras, ¿cierto? Qué bonito es eso, que Él también nos dejó muchas formas de adorarlo.